Tenemos a nuestro colega Juan Quispe, periodista de Jujuy. Juan, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina aquí en la mañana de aquí en Córdoba. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, luego de un día tan triste para nuestra provincia, ¿no? Contame qué análisis se puede hacer. Nosotros estábamos haciendo un análisis de lo que nos llegó, de lo que se vio desde acá. Recién contaba Germán la cantidad de detenidos, más de 70. Primero dame algunos heridos, dame algunos títulos informativos y después si querés nos ponemos a analizar más contigo, porque en primera persona que lo que se está viviendo ahí. Bueno, arranca la jornada con lo que sería un asueto administrativo y escolar, lo cual deja también una situación de saber qué va a pasar desde diferentes gremios. Se ha anunciado medida de fuerzas, por lo menos por 48 horas, ya sea desde paro o también desde otras, por lo menos reclamos en las rutas, porque continúan algunas personas detenidas. Se calculaba ayer al cierre de la jornada casi 70 personas detenidas. Más allá de que el gobernador había hablado de 50 personas, hay todavía algunos cortes, algunos se han liberado, pero hasta que no sean liberados todos los detenidos, digamos, no van a dejar de estar al costado de la ruta o posiblemente en la ruta. Nos decían hace unos momentos, estaba consultando con algunos sindicatos y organizaciones sociales. Tenemos una situación donde se ha generado, por ejemplo, también diferentes quiebres. Por un lado, los docentes que de hace 3 semanas vienen con pedido de mejoras salariales y que ayer quedaron en el medio del conflicto, pero por el cual dijeron que hoy también van a brindar una conferencia de prensa indicando de que van a realizar una posible marcha de las antorchas rodeando hoy la Casa de Gobierno, pese a que no va a haber ningún funcionario, pero sí en símbolo de decir que ellos continúan con su lucha, pero lejos de lo que significa la situación que ha acontecido en la jornada de ayer, lejos del conflicto, lejos de dañar las instituciones, sino que van a continuar con lo que vienen haciendo todos estos días, que es marchar y pedir mejoras salariales desde ese punto. Una jornada que nos deja también una situación de mucha pasividad de muchos sectores políticos, lo que fue la reforma parcial de la Constitución, que también nos deja una mirada a los jujeños de lo que veníamos indicando desde hace mucho tiempo, desde que se aprobó la reforma del año pasado en la legislatura, desde que fue el proceso cuando llegan los convencionales a tratarla, de la necesidad de una comunicación con todos los sectores. Esto porque hasta nosotros nos costaba acceder a lo que decía el manuscrito original, todos los cambios sobre qué es lo que se venía, y esto provocó también, por ejemplo, una desinformación en los sectores que ustedes recién remarcaban, que eran las comunidades originarias. Claro, cuando vos no tenés en claro cuáles son los puntos y qué dicen esos puntos o qué es lo que se va a agregar, genera mucha confusión, y hasta nosotros tenemos que ir buscando ministro por ministro para decirle qué significa esto y qué es lo que se va a reformar en esto puntualmente, y era un tumulto de información de un lado, un tumulto de información de otro, y después vos generabas y vos tenías una conclusión, decías, pero esto no me cierra, no es muy claro. Y entonces esto también ha sido uno, yo creo, de los puntos claves que ha desatado, ¿no?, mucha confusión. Y después la otra parte que también suele aparecer, que son estos conflictos de ciertos sectores que avanzan violentamente, ya dañando las instituciones, y que para nada el pueblo jujeño aprueba, ¿no? Hubo personas que no eran de Jujuy, por lo que se vio, ¿no? Alguna gente que llegó de Buenos Aires incluso a protestar allí. Y esto también fue, ¿no?, algo que lo analizamos los colegas. Había de todo, porque recordá que también esto ya viene hace casi 3 semanas. Claro. Y en el lapso de estas 3 semanas hemos tenido visitas de todos los sectores, desde gente de los mismos gremios que venían con representación nacional, y también vimos personas que obviamente llegaron a la provincia, que suelen aparecer en determinado tipo de manifestaciones tan extensas, ¿no? Lo que sí se puede observar es que donde se genera el conflicto muy cerca de la legislatura jujeña, viene de un grupo donde estaban organizaciones sociales, ¿no?, los que tiran la valla, y de ahí empieza el enfrentamiento con la policía. Y para decirte, hay mucha gente que nosotros, los que estábamos llevando las marchas y todo lo demás, no le conocimos, y coincide con lo que ustedes nos dicen, ¿no?, esta mirada de decir no eran de la provincia de Jujuy. Pero también si observamos personas que son de Jujuy en algún momento, cuando ya se
perdón la palabra, se desmadra todo, también empiezan a generarse este choque con la fuerza de seguridad. Pero no eran todos, mucha gente, yo no llegué a reconocer, y eso que estuve en el medio de la situación, y la verdad que eso es lo que duele más, porque ahora nos quedamos con lugares dañados, vehículos de vuelta. De hecho, hay un vehículo que quemaron completamente fuera de los otros que estaban cerca de la legislatura, y era de un jubilado, el cual, cuando llegamos ahí, el vecino nos dice: se largó a llorar el jubilado porque era lo único que tenía en cuanto a propiedades para manejarse, y teniendo en cuenta lo que gana, decía, lloraba al lado de este vehículo. Y eso no hace un jujeño contra otro jujeño. Eso, por eso nos duele, porque en algún punto ni siquiera era una forma de manifestarse cerca, ya eso claro, era solamente hacer daño. Juan, sí. No, simplemente preguntarte, digo, el proceso que llevó a la discusión de constituyentes para llegar a esta nueva constitución, justamente, o esta reforma. Tuvieron a todos los partidos unificados, se negoció, se discutió, se analizó políticamente. ¿Cómo fue el proceso para llegar hasta aquí? Digo, porque tengo entendido que, por ejemplo, el peronismo jujeño lo vota, la acompaña en la Constitución, salvo la izquierda. Por lo que yo he estado viendo en las imágenes, gran parte de la movilización y de quienes pusieron la gente en la calle son los partidos de izquierda, más que el kirchnerismo o el peronismo. Me parece que yo vi Partido Obrero, Izquierda Socialista, el MST, son partidos de izquierda. Me parece que eso no es kirchnerismo, eso no es peronismo, eso es partido de izquierda, porque se ve claramente, digamos, ¿qué rol tuvieron los partidos políticos dentro de esto? Es interesante tu pregunta, porque desde el 7 de mayo, que ya después que el año pasado se fue aprobada la legislatura jujeña y la posibilidad, ¿no?, de la reforma parcial de la Constitución, de hecho, la prueba justamente le faltaba un voto al oficialismo acá, al Frente Cambia Jujuy, y es el mismo PJ el que da la posibilidad de la reforma. Es lo que se mostraban reacios, con que no querían dar la aprobación de esta reforma, y de pronto es un mismo del mismo partido, el PJ, el que le da el voto que necesitaban para la reforma parcial de la Constitución. En las elecciones que se adelantan en la provincia el 7 de mayo, bueno, dentro de la boleta que se elegía gobernador, que se elegía intendentes, concejales, todo eso, también se agrega justamente el voto para los 48 constituyentes. De ahí también el primer conflicto se genera ahí, porque obviamente gana el Frente Cambia Jujuy, la mayoría de los constituyentes son del Frente Cambia Jujuy, la segunda fuerza termina siendo el PJ, pero con lo que ya tienen, digamos, por la victoria que se alcanza, casi el 50% del Frente Cambia Jujuy, obviamente los constituyentes ya con ellos ya tienen para aprobarlas sin necesidad de las otras fuerzas. Pero acá se plantea también una situación de las otras que tampoco ingresaron porque el piso del 5%, y por más que hayan sacado 29.000 votos, no llegan a ingresar, o sea que no se sienten representadas todas las fuerzas que también tuvieron presencia en las elecciones. Solamente quedan 3 fuerzas representadas, que sería el Frente Cambia Jujuy, el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. En esto también existe una situación de mucha pasividad del PJ, excepto 2 que renuncian porque dicen: no estamos de acuerdo con esto que se está planteando, no es muy claro, es muy a puerta cerrada, decían ellos. Y de hecho se veía esta situación porque a veces no se podían pasar a ciertas reuniones de comisiones, y escuchábamos de ciertos sectores también de mucha trascendencia que no pudieron tener una comunicación, como fue también, creo, una de las cosas críticas que realizamos, que tenemos más de 300 comunidades originarias y hasta el mismo gobierno publicó que charlaron con 179, pero tampoco tenemos la garantía de que se haya charlado con ellas porque fue tan rápido y era lo que se tenía que debatir en 3 meses y terminó siendo en pocas semanas. Bueno, esta es la situación. Yo creo que la mirada que también se debe hacer sobre algo que necesitó más comunicación con la gente y que tuvo que salir el mismo gobernador a explicar post aprobación y post ya cuando estaba todo el conflicto qué significaban estos artículos y por qué se los bajaba, de hecho después con las comunidades originarias, porque justamente es lo que ellos mismos se dieron cuenta de que falló justamente en cómo se llevó a cabo esta reforma parcial de la Constitución. Democráticamente la gente eligió
Y si vamos a los puntos democráticos, se avanzó constitucionalmente porque los convencionales estaban elegidos, digamos, de una manera correcta, legal en cuanto a la representación. Pero en cuanto usted me pregunta si estaban todas las fuerzas jujeñas representadas en esa convención, no, porque habían otras fuerzas que no llegaron. Y el otro punto es que de alguna forma fue tan rápido, tan expreso. De hecho, la misma noche que se aprueba la reforma, digamos, con los convencionales y todo lo demás, ya entraba cerrando la segunda semana de protestas de los docentes. Y como en esa desinformación se hablaba de que van a limitar todo tipo de protestas en las calles o de manifestaciones, que después el gobernador dijo no, que no tiene nada que ver con todo lo demás. En ese momento la confusión era, no van a poder los docentes salir a marchar. Imagínate la situación, se habían sumado los gremios, 2 semanas cargadas y era una situación bastante complicada. Y eso generó todo esto que también fue llevando a una situación de concentración alrededor, cuando se dijo que también en esa misma jornada de ayer, a la tarde iba a ser la jura de la reforma parcial de la Constitución. Y cuando se acercan a la mañana se dan con que se modifican los 2 artículos que había dicho el gobernador que tenían que modificarse, que vuelven a la Constitución del 86 a pedido de las comunidades originarias, y a la vez se jura. Entonces, esta cuestión de decir que todo se hace muy rápido, muy evitando cualquier tipo de confrontación. Sí, medio entre lo que se conoce como gallo y medianoche, digamos. Sí, sí, claro. Entonces, no ayudó para nada, y en eso también obviamente nos encontramos con estos grupos que ya sabíamos hacer. Ayúdanos a recordar los artículos de la polémica. Uno, lo estás diciendo, el que tiene que ver con los pueblos originarios, que finalmente Morales lo levanta y recupera el artículo de 1986, que es el que estaba vigente hasta ahora, ¿no? Vuelve para atrás. ¿Y cuáles son los otros que quedan en la polémica? Uno creo que es el derecho a la protesta o al corte de rutas, ¿no? Claro, continúa, no se modifica ese artículo y se agrega otro, si no me equivoco es el 67, el que habla acerca de la convivencia, la famosa convivencia en paz. Entonces, y ese es el que genera, el agregado es el que genera el conflicto entre algunos sectores de organizaciones sociales y gremios, porque lo que explicaban, y ellos también, por eso te digo, era todo lo que nos dijeron, lo que sacamos, lo que pudimos obtener, ¿no? Dentro de las reuniones previas a lo que fue la aprobación y también después lo que fue la jura, porque nosotros participábamos de las reuniones antes de iniciar las conferencias y todo lo demás, y era eso lo que hablaban a veces en las asambleas. El tema de que no puedan, por ejemplo, realizar algún tipo de permanencias en las plazas o en los parques. Entonces ellos decían, no podemos ni siquiera estar un tiempo ahí porque ya podemos ser motivo de algún tipo de sanción. En el caso de los gremios, a veces se nos cae nuestro estatuto docente, y así fue un poco lo que fue llevando a que esto generó, obviamente, directamente que se diga abajo la reforma por parte de los gremios, porque realmente ya no les convenía que directamente en general se aprobara. Pero en otros puntos los ciudadanos miramos desde otras cuestiones cuando hablan, por ejemplo, la limitación de los funcionarios, que tenemos algunos 40 años viviendo el Estado, otros 30 años en el Estado, otro con 5 mandatos llevados ya en las gestiones, y uno mira desde ese lado y dice, sí, estamos de acuerdo, pero bueno, después tener los puntos de vista de cada sector y también, ¿no?, sus propios requerimientos a cómo le vaya a afectar claro, los diferentes tipos de cambios. Lo que decía es que la Constitución recorta el tiempo de mandato, por ejemplo, del gobernador mismo, ¿no? O de la cantidad. Claro, por eso te digo, dentro de las cosas que están, que se las ve muy positivas, bueno, estuvieron estas. Yo creo que en algún punto lo que mismo los gremios nos decían, nunca nos convocaron a todos. Si nos hubieran llamado para ser parte de la reforma parcial de la Constitución y decir, esto queremos hacer, ustedes que están constantemente en el tema, vamos a tratar temas de protesta, y ustedes son los que siempre protestan, mire, esto es lo que queremos avanzar, y trabajemos juntos. Si hubiera pasado esto, yo creo que las cosas hubieran sido un poco distintas. De hecho, hay un referente del Frente Cambio Jujuy, que es Alviso, de la CCARI. Él decía, él fue el único del oficialismo que salió a hablar con las comunidades, el primero, y el único que salió a sentarse en los penales a ver quiénes son los detenidos y hasta que fueron liberados.
él indicaba, si se hubiera llamado también a los referentes políticos de todas las fuerzas, a los referentes de todos los gremios, y después y hablar con las comunidades directamente, las cosas hubieran sido distintas. Y esto fue un poco un toque de soberbia que también, ¿no? Desde la sociedad se critica porque en vez de tirar paño frío sobre la situación, directamente en el momento que se genera todo, se va con el tema de que les vamos a descontar, le vamos a quitar el presentismo, no los queremos en las rutas, sin intentar primero un diálogo, que de pronto cuando llegan los funcionarios, ya es cuando está todo ya ardiendo, o sea, ya está todo enojado, y ese es el tema que lo vuelvo a recalcar. Hubo como un mal manejo, hubo claramente un mal manejo político por parte de quienes son los constituyentes y del mismísimo gobierno de Jujuy.